477-9078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Un ámbito de reflexión sobre los derechos humanos para pensar qué pasó, qué pasa y qué puede pasar. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Mucho más que una consigna. Un lugar donde encontrarnos. Ahora y siempre. Un programa de Ana María Cariaga. En Caput. Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos otra vez aquí en Caput, en el ciclo 2025 de Ahora y Siempre, para seguir construyendo juntos y juntas este espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Como todas las semanas, es un gusto reencontrarnos aquí con ustedes desde el estudio Chicha Mariani de Radio Caput. Soy Ana María Cariaga y estoy con Oscar Estellés. Buenas tardes a todas, todos, todes. Anita Fernández está ausente con aviso y como siempre estamos con nuestro operador de cabecera, Martín Loza. Bueno, vamos a empezar recordando nuestras vías de comunicación. Para contactarse con Ahora y Siempre pueden hacerlo por WhatsApp al más 54 911 6516 4446, por X Ahora y Siempre OK, todo juntito, y por Facebook Ahora y Siempre. Y para recibir InfoSiberia, el primer noticiero por WhatsApp que ya registra cerca de 80.000 suscriptores, solo tenés que enviar un mensaje, por ejemplo, Ahora y Siempre, al más 54 911 2867 9078, agendás el número en tus contactos y listo. Vas a recibir cada mañana el primer y más completo resumen de noticias por WhatsApp. ¿Cuál fue la noticia número 1 de InfoSiberia de hoy? Arrancó, como no podía ser de otra manera, con la siguiente noticia. El futuro embajador yanqui en Argentina, Peter Lamelas, nombrado por Donald Trump, dijo que buscará que Cristina reciba la justicia que merece y anticipó que apoyará a Milei en las elecciones. Lo hizo en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano. Pero ya vamos a ampliar. Claro, porque dijo mucho más que eso también. Bueno, hoy miércoles, como ya se sabe, como todos los miércoles, hubo una nueva marcha de jubiladas y jubilados, esta vez acompañado fundamentalmente por organizaciones sociales y sindicales. Otra vez la policía reprimió empujones, gases y amenaza de carro hidrante sobre Avenida de Mayo y Salta, pero finalmente la marcha pudo continuar. Jubilados, jubiladas y quienes les acompañaban pudieron llegar del Congreso a la Plaza de Mayo. Hoy tenemos, precisamente hablando de represión, vamos a conversar con Sabina Frederick. Sabina es doctora en antropología, profesora e investigadora de la Universidad de Quilmes y CONICET, coordinadora del Instituto Enfoco de Políticas sobre Delito, Seguridad y Violencias, ex ministra de Seguridad de la Nación y también integrante de la Red Federal en Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos. ¿Qué tal, Sabina? ¿Cómo estás? Gracias por la comunicación. Aquí desde Ahora y Siempre te saluda Ana María Cariaga y estamos con Oscar Estellés. ¿Cómo estás, Sabina? ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana María, Oscar. Bien, pese a todo. Sí. Pese a todo, ¿no? Bueno, es la posición que nos causa para hacer frente un poco a todo lo que está pasando. Precisamente teníamos mucho interés en conversar con vos porque, bueno, hace un tiempo se están acumulando una serie de reformas
a la normativa ya existente referida a la seguridad y al manejo de las fuerzas federales, y eso se tradujo, entre muchos otros aspectos a los que seguramente te podrás referir, justamente en el recrudecimiento de la protesta social, de la represión. ¿Cuál es tu visión, tu reflexión al respecto? Bueno, me parece que la descripción que vos hacés, la coincido, ¿no? Desde diciembre del 2023, desde la aprobación de ese protocolo de regulación de la acción de las fuerzas federales en manifestaciones, conocido como protocolo antipiquete. De ahí en adelante hemos visto diferentes puestas en juego del personal de las fuerzas federales y de la policía de la ciudad, ¿no? que también es un actor en este proceso, con situaciones más o menos violentas. Creo que todos tenemos claro a esta altura que Bullrich se abstuvo de hacer intervenir las fuerzas federales en las grandes movilizaciones, como la que se hizo en defensa de las universidades o de la universidad pública, o inclusive algunas que organizaron o convocaron los sindicatos o la CGT. Ahora, yo lo que veo es que tiene muchos límites también, pese a que ha habido situaciones de extrema violencia donde hubo manifestantes o periodistas que perdieron un ojo, o Pablo Grillo, que fue ferozmente atacado por un gendarme, ¿no? Que disparó un arma de poco uso en las manifestaciones, prohibida por el protocolo que aprobó Garré en el 2011 y que Bullrich se derogó. Si bien hubo situaciones de mucha violencia, yo lo que veo es que Bullrich tiene límites en el ejercicio de la fuerza. Y voy a dar un dato. Ella hace más uso de la narrativa que de la violencia efectiva. No sé si por que la decisión es de ella o porque hay frenos que ponen las mismas fuerzas de seguridad, ¿no? Federales. Doy el ejemplo para mí más claro, es en el protocolo que ella aprueba en diciembre del 2023, habilita el uso de armas letal, de armas de fuego. Letales al final puede ser todas, ¿no? Mal usadas, sí. Claro, como pasó, como viene pasando, por suerte sí. Pablo sobrevivió, pero bueno, el daño es grave, ¿no? Que le produjeron. Y no la están usando. No hay un uso de armas con munición de fuego. Y yo creo que eso pone límites. Cuando las manifestaciones se mueven o son reiteradas, y los actores, como en el caso de los jubilados, son sujetos dignos, ¿no? Es muy difícil decir de un jubilado que es un barra brava, ¿no? Un zurdo, etcétera. Se vuelve difícil sostener un nivel de agresividad por parte del Estado constante. Y también se vuelve difícil porque las personas que integran las fuerzas de seguridad no están acostumbradas a este despliegue. Están en las antípodas. Lo que ha hecho la democracia con ellos, inclusive el 2001, ¿no? Diciembre del 2001, que fue feroz, y es una enseñanza y una marca para Bullrich. Recordemos que el año pasado, creo que fue, o a principios se confirmó la condena al que era secretario de Seguridad en el 2001. Entonces, yo creo que estamos en una situación inédita, de muchísima exposición y de mucho desgaste de las fuerzas de seguridad federales, que además están cobrando salarios, como la mayor parte de la Administración Pública Nacional, bajísimos, ¿no? Que no les alcanza para nada. Entonces, yo creo que ahí hay un límite. Y ese límite, desde mi punto de vista,
en el ejercicio del máximo uso de la fuerza letal del Estado, lo va llenando con decretos, resoluciones, ¿no?, que va tirando semanalmente. Ujú. Yo te escuchaba y pensaba, por un lado, bueno, después quería referirme al estado de ánimo, entre otras cosas, al interior de la Fuerza de Seguridad. Te quería hacer una pregunta, pero no quiero irme de esto primero que traes, ¿no? Que cuando te escuchaba pensaba esto, digamos, de la intención de violencia como disciplinamiento de la protesta social y la estrategia que se pueden dar hasta ahora y actualmente para eso, respecto de lo que vos señalás del uso de armas de fuego. Pero por otro lado, ese avance en cómo se van cubriendo con normativa en relación a una mirada estratégica respecto de, cuando nosotros siempre, cuando pensamos el rol de las fuerzas de seguridad en materia represiva, lo pensamos también respecto del costo social en torno a la política económica. Estamos atravesando una situación de avasallamiento de derechos en todos los planos. Tal vez no ha habido una respuesta masiva, ha habido por sectoriales, ¿no? O sea, la marcha de la educación, el otro día la marcha del Garrahan, que confluyeron también varios actores sociales, por supuesto la marcha del 24 de marzo, las marchas de las organizaciones sindicales, en donde confluyen solidariamente otros sectores. Pero desde lo cierto es que en materia de avasallamiento de derechos, más allá de algunos otros traspiés, han logrado consolidar bastante de los planes que tenían, ¿no? Incluso con todo lo que también podemos analizar de la cuestión de la situación económica que no logran domeñar del todo. ¿Cómo pensás entonces en torno a esa estrategia que aparentemente se van dando con toda esta normativa nueva? ¿Cómo entra ahí el plan de inteligencia nacional? ¿Cómo lo ves vos, que define la matriz del espionaje libertario, ¿no? Y asegura también la prepotencia del gobierno en materia de vigilancia a los ciudadanos y a las ciudadanas? Porque también uno podría pensar que paralelamente a la represión como modo de disciplinamiento se están dando una estrategia de otro orden a nivel de inteligencia. Sí, déjame decir que si bien yo creo que está claro que Bullrich tiene límites en el ejercicio de la violencia, no porque ella no quiera usar toda la violencia que tiene a mano, sino porque hay límites históricos en Argentina. Creo que la crisis del 2001 fue un punto de inflexión social, político y también para las fuerzas de seguridad, porque la Policía Federal se reconvirtió de cabo a rabo desde ese momento. No quiero decir que no siga habiendo casos de gatillo fácil, ni que haya habido situaciones de violencia también en las protestas, pero no estamos ante el escenario del 2001. Entonces, ahí hay una marca. Y eso es una marca que además es una marca para el gobierno. Pasar ese umbral lo pone al gobierno en una situación de inestabilidad. Entonces, ahí hay un límite, lo cual no quiere decir, como vos bien decís, que haya tenido en este año y medio tanto el despliegue en las calles como las causas judiciales iniciadas contra referentes, en su mayoría por corrupción, pero no solo, como la que ocurrió, también las causas que se iniciaron por supuestos actos de sedición, ¿no? La manifestación del 12 de junio del año pasado o la de 12 de marzo de este año. Eso tiene un efecto disciplinador, pero insisto, tiene límites Bullrich, y también tiene límites al interior del gobierno. Entonces, esto que vos me preguntabas, este plan de inteligencia que dejó al descubierto un periodista, forma parte del área de la CIDE, del Servicio de Inteligencia del Estado, que sabemos maneja Caputo, Santiago Caputo, hasta ahora,
no sé después de lo que pasó con las listas, qué va a pasar con eso, ¿no? Y con la interna Pero- que hay en el gobierno, claro. Y con la ¿Quién lo interna, porque sabe? parece que Karina no le atiende el teléfono, parece que hace bastante tiempo. Sí, sí. Bueno, por ahí, No por sé ahí qué- por ahí viene algún embajador a ordenarles un poco la cancha, ¿no? Sí, aunque hoy recibió todas las piñas que Sí, podía sí, recibir, sí, ¿no? sí, tal cual, Quedó- tal cual. Quedó en Orsay, creo que de varios lados. Ujú. No, yo creo que hay una interna clara entre Bullrich y Caputo, Santiago Caputo, porque Bullrich no maneja el presupuesto, si bien tiene un presupuesto alto, no maneja el presupuesto, los gastos reservados de la dimensión que maneja Caputo. Entonces, algunas medidas que ella toma en esas normas que saca todas las semanas, está pensando en pisarle el poncho a Caputo y ofrecer, o por lo menos ofrecerle a Milei algo parecido a lo que le ofrece Santiago Caputo, que es una estrategia básicamente de perseguir opositores políticos a partir de lo que tuitean, ¿no? Exactamente, Básicamente. ciberpatrullaje, claro. Y probablemente, y no nos enteramos de esas cosas, estén haciendo uso de mecanismos extorsivos, ¿no? Muy conocidos en la Argentina y un capital de los servicios de inteligencia, ¿no? Armar Absolutamente. carpetazos, Sí, extorsionar totalmente. jueces, fiscales, políticos, Totalmente. y no sabemos quiénes están siendo extorsionados y quiénes no. No sabemos qué jueces o juezas actúan. juezas. Bueno, sí, sabemos por lo pronto que Salvini de Cubría está exenta. Sí, bueno, también Y si- cubría, y si la- por usar un término jurídico, ya es casi inimputable a esta altura de los Sí, acontecimientos. no, es una persona que ha sabido desmontar toda Sí, sí. la operación que montó Stornelli, Milei y Bullrich Claro. en junio del año pasado. Exacto. También lo hizo Karina Andrade, ¿no? Esa- La jueza. Claro, se ¿no? encontraron con un límite ahí también, ¿no? Una jueza Ahí, honesta, exacto, digamos, que ahí- aplicó la ley, nada más. Se encontraron con dos juezas Claro. que, si bien por ahí le armaron carpetazos, o se olvidaron de armárselos, Sí, o no llegaron a Este, tiempo, digamos, claro. o no llegaron a tiempo y actuaron conforme a derecho. Ujú. Insisto, también la medida de la Corte Suprema, no me acuerdo el nombre del secretario de Seguridad, ya me va a salir, que actuó y que ordenó a la Policía Federal actuar en diciembre del 2001, haberlo condenado 20 años después, un Sí. poco tarde, también es una señal, es una marca, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que hay que pensar también algunas cosas en el juego del poder interno. No digo que no hay que tener precauciones y cuidado, más después de lo que pasó con el dictamen de Arroyo Salgado, ¿no? En relación Claro, al ahí escrache de encuentran Fer. otra válvula de escape, digamos, la desproporcionalidad entre el dictamen de Arroyo Salgado con la materialidad de los hechos es más que manifiesta, hasta para los poco entendidos en materia de justicia, digamos. O sea, Sí, totalmente, convirtieron sí, una sí. contravención en un delito federal de extrema peligrosidad, o sea, es ridículo, digamos, pero bueno. Vos sabés que te quería preguntar, Sabina, vos hiciste alusión antes y, bueno, hemos conversado un poco acerca de esto. Si tenés conocimiento respecto de cómo es la situación al interior de las fuerzas de seguridad en torno a lo que implica el protagonismo que se le demanda, las acciones que le supone esta normativa, bueno, incluso si hay homogeneidad, qué piensan, si tenés algún conocimiento respecto de lo que está pasando al interior de las fuerzas de seguridad. Sí, tengo algún conocimiento, no puedo decir que la mayoría piense lo que yo sé que está ocurriendo en algunos sectores o en algunas personas, porque obviamente no tengo contacto con todos. Sí, en la Policía Federal la reforma de la ley orgánica cayó pésimo, hubo muchas reacciones en contra, que se expresaron a través de memes que ponían en relación la precariedad del personal y del salarial en relación a la modernización y a la conversión de la federal en una suerte de FBI argentino, ¿no? El delirio que es Sí. muchos memes muy graciosos. Me he cruzado inclusive con policías federales retirados, indignados por lo que está pasando,
recordando las buenas épocas, por lo menos como ganaban en el último gobierno nuestro, ¿no? El de Alberto y de Cristina, pero también muy enojados con el fondo de la reforma, más allá de la precarización, ¿no? Laboral. Por razones que por ahí no son exactamente que las nuestras, en términos generales porque no le consultaron a nadie de la Policía Federal, tal vez al jefe, y hay que ver si el jefe tuvo alguna manifestación crítica, pero no hubo una consulta interna ni un análisis de hacia dónde ir. Y hay muchos vacíos también que quedaron a discrecionalidad del Ministerio de Seguridad sin sopesar cuestiones técnicas, con lo cual lo que muestra el Ministerio de Seguridad es que no le importa nada las fuerzas del personal, la institución, ¿no? No, es toda una cáscara, una narrativa, ¿no? De defensa de las instituciones, o de Milei diciendo los buenos son los azules, todo algo que no tiene nada que ver con lo que le pasa a los azules, con lo que está haciendo el gobierno. Y respecto a las reformas en las otras fuerzas, sé de la Gendarmería que hay también algún malestar, no tanto como en la federal, pero el malestar en realidad, en el caso de la Gendarmería, viene de antes, que es en el momento que se designa un retirado como director nacional de la fuerza. Y eso se repite en la ley orgánica, eso genera un gran problema al interior de la estructura y de la organización disciplinaria y de la competencia por los grados, los cargos, etcétera. Eso es muy desordenado. Así que no hay gran conformidad. Por supuesto que en términos ideológicos están más cerca, ¿no? En general, en términos generales de ellos, pero hay mucho malestar con el modo en que se los conduce. Claro, sí. Bueno, Bullrich se caracteriza, como vos decías bien al principio, por trabajar más en el plano discursivo y en el plano de las bravuconadas que en el plano de la institucionalidad de cada una de las fuerzas. O sea, hace cacareos inconducentes y después tiene que reordenar la tropa para adentro y no sabe cómo hacerlo. Y después porque, agrego algo que también muestra que el esfuerzo principal de Bullrich está en perseguir opositores, ¿no? Como el del gobierno en general, y no en dedicarse a la tarea específica que le cabe a las fuerzas federales, que son las encargadas de desarticular, en teoría, organizaciones complejas o más complejas. Claro. Hay malestar dentro de las fuerzas porque no hay ninguna investigación importante que se esté llevando adelante, ni ningún procedimiento que haya derivado de una investigación importante. Y eso para ellos es relevante. O sea, es una muestra de que el esfuerzo principal está puesto en pegarle a jubilados los miércoles. Y eso, bueno, genera una especie de acumulación de indignidad, ¿no? Parece que fuera el deporte de todos los miércoles, porque además el protocolo, la principal, es como bajar la inflación a cualquier costo, a costo de reducir el consumo, producir estancamiento, deflación, etcétera. Acá es lo mismo, o sea, arman aparatos represivos y dispositivos de tal naturaleza que logran lo que lo hubiese logrado la marcha, que es cortar la calle, es decir, bloquean el Congreso, convierten el Congreso en un anillo alrededor del Congreso, se cortan 4 o 5 avenidas, y es un desastre, o sea, esa cosa el ciudadano común, como gustan editorializar los medios hegemónicos, están las puteadas, porque realmente por 50, no se puede circular, por 50 jubilados ponen... Pero vos sabés que hoy, entre otras cosas, queríamos hablar también de los informes que han producido tanto la Comisión Provincial de la Memoria como el Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, respecto del monitoreo de las respuestas represivas. Y uno de los acentos que está puesto en uno de los dos informes, el de la CPM, es la desproporcionalidad de la fuerza. Es decir,
hay Total. 7-1 o 5-1, digamos, la cantidad de manifestantes versus la cantidad el despliegue. Pero Además, eso está directamente vinculado con el hecho de que pueden hacer poco uso de la fuerza efectiva. claro. Cuanto más pones, vos te garantizás de que el despliegue, esto genera un temor en los manifestantes, lo que hace es repliega al manifestante y evita que vos hagas un mayor uso de la fuerza, ¿no? Es disuasivo. Es disuasivo. Esa es la razón por la cual... Pero pasa que el costo de eso, en términos de despliegue logístico, de combustible, Sí, y de sí, sí. personas que se están desgastando en el ejercicio, como vos decís, absurdo, porque termina la misma fuerza cortando Claro. la calle, no los manifestantes. Es decir, todos sus objetivos quedan absolutamente contrariados. Es decir, además sus manifestaciones son contrariadas por las filmaciones, por la realidad. Está procesado el policía que gaseó a la nena de 8 años. Sí. Van a tomar la indagatoria al cabo de Gendarmería que valió a Pablo Grillo. Es decir, todos los defendidos por Bullrich van a terminar siendo condenados, porque si nos remitimos a la materialidad jurídica de la cosa, a las pruebas, está todo documentado. Es decir, no hay que argumentar mucho. En lugar de disparar de acuerdo al protocolo a 45 grados, disparó hacia abajo. Es decir, está filmado. No es que es una perversidad de los manifestantes que afirman lo contrario. No, está documentado. Es decir, la realidad termina desdiciendo sus intenciones. Es muy difícil, digamos, pero bueno, uno siempre hace el intento. ¿Cómo se podría y se debería responder a esta suerte de deriva autoritaria que va poniendo tanto la normativa como la actuación? A pesar de que, bueno, como decís vos, a veces en la actuación se nota como un cierto repliegue, pero la normativa va en sentido contrario, digamos. Va en sentido contrario del Congreso, de la Constitución, Claro, de todo. De todo. Total. El protocolo en adelante, ¿no? Claro. Exactamente, el protocolo que, dicho sea de paso, está siendo cuestionado hasta por Naciones Unidas. Es decir, Sí, es que es anticonstitucional, porque Claro. pone por arriba, pone el artículo 192 o 94, que es el de la circulación, de la libre circulación, por arriba, ¿no? Como más importante que el derecho a la protesta, cuando en realidad es todo lo contrario. todo lo contrario, claro, sí. Bueno, la pregunta era un poco qué reflexión te merece, ¿cómo ves el futuro inmediato en relación a estas contradicciones que planteás y a este despliegue de la represión en términos, aún con la distancia que vos planteás entre la normativa y la aplicación práctica? Y la práctica. Bueno, pasa que las reflexiones acá, digamos, tienen como varios niveles, ¿no? Uno es, para mí, que a mí es lo que más me interesa, no tanto lo que hace ella, que es más o menos siempre lo mismo, porque la verdad que se repite a sí misma, cada vez con menos escrúpulos, por Dios hace mucho, pero Sí. Lo único que hace es redoblar, pero la línea es la misma, no es que cambia, no hay mucha innovación en Bullrich. Yo creo que lo que hay que pensar es qué hacemos nosotros acá, ¿no? Claro. Y ahí me parece que hay que asustarse menos de lo que hace ella y ser muy estratégico, obviamente, ¿no? En qué hacer y qué no, qué exposición y cuándo. Scratch sí, Scratch no, creo que después de lo que pasó hay que ser más estratégicos, pero me parece que no hay que correr atrás de la trampa que nos tiende todas las semanas, que nos hace salir a decir que todo lo que hace es anticonstitucional, antiderecho, represivo y todo lo demás, porque primero que no está funcionando. O sea, sí funciona la protesta, obviamente, yo creo que eso hay que sostenerla como se pueda, tal vez con menos frecuencia, más gente, no sé, Sí, hay que masividad, pensar sí. más masividad, que sabemos que es lo que más les Es lo hace que más les ruido. duele, claro, sí, porque Es lo que más les duele, claro. tal cual, porque eso les duele, evidentemente les duele, porque si no Bullrich no haría todo lo que hace, Claro. ni Milei haría todo lo que hace. Pero yo creo que
es menos importante lo que ella escribe, en el sentido de que para mí lo hace básicamente como estrategia política. Es una forma de acumulación política, porque cada vez que reacciona al arco progresista, que para ella es garantista, defensor de los delincuentes y toda esa sarta de pavadas, ¿no? Que estamos acostumbrados a escuchar, su electorado se sostiene. Entonces estamos haciéndole el juego digamos, a su propia estrategia político-electoral. Claro. Y me parece que ahí hay que pensar un poco mejor cómo salir y qué decir. Yo creo que a ella hay que correrla por sus objetivos. Y sus objetivos son dar seguridad a la Argentina. La verdad que no está haciendo nada en ese sentido, ¿no? Ahora hay un despliegue de mayor cantidad de fuerzas federales, más el ejército, que por suerte, por la propia inhibición del personal de las Fuerzas Armadas, no están deteniendo gente, como una resolución salió a autorizar. Sí, lo permitiría. Pero hay como 2.200 efectivos, tampoco creo que sean 2.200, pero bueno, eso es lo que anuncia el Ministerio de Seguridad, cuidando la frontera norte, cuando están saliendo del país $50 millones en 2 meses, después de haber levantado las restricciones al ingreso de importaciones por courier. O sea, la gente está comprando y sacando dólares de la Argentina, que eso es contrabando, básicamente. $50 millones. Y ella está desplegando personal en la frontera norte, cuando ahí básicamente lo que hay es contrabando hormiga. No digo que no haya entrada de tráfico de drogas y de drogas, etcétera, pero la verdad que no está demostrado que ese sea el principal lugar. Y las últimas veces que se detectaron, no se detectaron por investigaciones, sino al azar. Un barco en el puerto de San Lorenzo, lo descubrió el mismo capitán, la cocaína estaba en las bodegas, con agua salada, o sea, las entraron ni siquiera por el puerto. Ahora hubo otro, donde encontraron también una cantidad significativa de cocaína, no lo encontraron en Argentina. O sea, le pasó por adelante a Burrich, lo encontraron en Bélgica, en Amberes. O sea, no está haciendo nada. Está haciendo campaña con nosotros, con nuestra reacción. Bueno, Sabina, te agradecemos mucho esta conversación y nos seguimos viendo en estas instancias comunes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Ana María y a Oscar. Un abrazo. Estamos grande. en contacto. Dale. Abrazos. Okay. Abrazo. Chau, hasta luego. Chau. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Rompelo. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. En Caput
Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza: hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Seguimos con el tema de la llamada seguridad, que nosotros llamamos normativa represiva y mucho más. Conversábamos recién con la ex ministra de Seguridad, precisamente Sabina Frederick, y ahora podemos conversar un poco sobre el informe de la Comisión Provincial por la Memoria, que estuvimos ayer ahí en el anfiteatro de ATEM, en la calle Belgrano. Bueno, el informe se llama Monitoreo de la represión de las fuerzas de seguridad a las manifestaciones públicas. Y es realmente un informe exhaustivo porque la Comisión Provincial de la Memoria tiene estatus de organización avalada por la Relatoría de Naciones Unidas, es decir, no lo hace de onda, digamos, por decirlo. No, es una organización además que viene trabajando en esto hace muchos público, años. claro, además es un informe anual que es un mecanismo local de prevención de la tortura de la provincia de Buenos Aires, conforme a lo dispuesto por una ley nacional, la 26.827, que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, y por eso monitorea y presenta periódicamente sus informes que dan cuenta de un crecimiento y expansión exponencial de la represión que superó en los primeros 6 meses de este año la cantidad de personas heridas y detenidas en manifestaciones durante todo el 2024. Así es, ellos venían poniendo el eje en la tortura en las cárceles, porque también monitorean la situación de las cárceles, pero ahora el cumplimiento de este estatus. Exactamente, que tiene, ¿no? Pero ahora el agregado es efectivamente lo que vos acabas de nombrar como el crecimiento exponencial de la represión en las calles, que es la represión a la protesta social. Claro, es decir, lo que documenta en líneas generales, y haciendo un repaso muy rápido, este informe está a disposición del público en la página de la Comisión Provincial de la Memoria, y dice que 5 de cada 10 movilizaciones que estuvo monitoreando la CPM se produjeron hechos represivos por parte de las fuerzas de seguridad. Esto en 6 meses. El año pasado había habido 3 de 10. Acá hay 5 de 10, pero en la mitad de tiempo transcurrido. También advierten que 9 relatorías y grupos de trabajo de la ONU precisamente denuncian el grave y sistemático deterioro de las libertades fundamentales y el ejercicio de derechos civiles y políticos a partir de la implementación del llamado protocolo antipiquetes. Claro, exactamente, lo que hablábamos recién con Sabina. Exactamente. Otra, la participación de las fuerzas. Para 80 manifestantes hubo 615 efectivos federales en la marcha del 16 de abril del 2025, es decir, una relación de 7-1. Para 150 manifestantes en la marcha del 28 de mayo de este año hubo 525 efectivos federales, es decir, una relación de 3-1, es decir, hay una desproporcionalidad manifiesta en los dispositivos represivos. En 31 movilizaciones monitoreadas de manera presencial participaron con asistencia perfecta la Policía Federal 31 veces, 22 veces la Policía de la Ciudad, 19 la Prefectura, 16 la Gendarmería y 10 la Policía de Servicios Aeroportuarios. La aceleración de la represión se refleja en que en 12 meses hubo 1.216 personas heridas en las manifestaciones y en 6 meses ya se superó esa cifra, 1.251 personas heridas. Esta represión indiscriminada abarcó a 179 trabajadoras y trabajadores de prensa
20 defensores de derechos humanos, 132 adultos mayores, 4 niños y niñas y jóvenes. 132 adultos mayores, Adultos pone de mayores. relieve lo que decíamos de los miércoles Claro. respecto de jubiladas y jubilados. Exactamente. Y heridas producidas, en el caso de los adultos mayores, básicamente por el uso de un gas que está prohibido, que es el famoso gas pimienta. La represión del 12 de marzo, que también la tocamos tangencialmente recién en la charla con la exministra, dejó un saldo de 672 personas heridas. Pablo Grillo, fotoreportero, fue impactado por una granada de gas lacrimógena, estuvo 83 días en terapia intensiva y ayer escuchábamos a su hermano que le está costando muchísimo la recuperación y están a la espera de una prótesis para poder terminar de dejarle armada su caja craneana destruida por la granada de gas lacrimógeno. Detenciones arbitrarias. En 12 meses hubo 93 personas detenidas en todo el 2024, 130 en 6 meses ya llevamos. Además, esto de que hubo detenciones sin órdenes, detenciones diseñadas previamente sin orden de juez, que Claro. están tratando de legitimar también. Y justamente el contraste que hubo entre la acusación infundada de Stornelli, que intentó procesar por sedición y terrorismo a todas las personas, en donde en el bloque que habían detenido había vendedores ambulantes, personas discapacitadas, es decir, gente que pasaba por ahí, turista, cualquier cosa. Por suerte, la jueza Andrade hizo un razonamiento y les dio a la mayoría de ellos la libertad automática. Hubo portación de armamento letal, hubo tareas de inteligencia ilegal, están documentadas por la Comisión Provincial de la Memoria, fotografías y filmaciones están documentadas cuando filman y fotografían a los manifestantes. Se iniciaron un montón de acciones judiciales que, por parte de la Comisión Provincial por la Memoria, que no... Fíjense que lo de Pablo Grillo ocurrió hace ya como del 12 de marzo, y recién van a llamar a indagatoria al cabo Gómez en el 2 de septiembre. Y esto fue a partir de cómo se pudo monitorear y hacer la reconstrucción y el recorrido de todo el escenario. Cómo se filmó y se documentó, exactamente. Se documentó todo esto. Sí. Es decir, bueno, vale la pena pegarle una mirada a este informe. Es muy didáctico, tiene cuadros gráficos. Está muy, muy bien construido. De la misma manera y con una orientación un poco quizás más poniendo el eje en el tema de cómo convalida la represión el tema de la economía, y se titula 500 días de Milei, asalto a la democracia, punitivismo y represión para la entrega de la nación. El Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma hace un informe en donde las cifras, hay pequeñísimas diferencias, porque incluso lo dijeron en la presentación de ayer en ATE. Esta presentación fue en la CTA el jueves de la semana pasada. Con acompañamiento de la CTA, claro, presencia de la CTA. Exactamente. No, que las diferencias son que muchos de las detenciones y de los heridos y todo lo demás se monitorean voluntariamente, es decir, no hay un seguimiento exhaustivo, preciso, ni las versiones que dan las fuerzas a veces son contradictorias y disímiles, y hay pequeñas diferencias pero también las cifras son de la misma manera contundentes, impactantes, y las conclusiones que sacan ambos informes, sobre todo el del estudio el Centro de Estudios y de Formación, habla de la necesidad de un esquema represivo para sostener un ajuste económico brutal. Aquí están, vamos a mostrarles las portadas de ambos informes para que ustedes puedan tener idea. Están en la web y pueden buscarlos tanto en la de la CTA Autónoma como en la de la Comisión Provincial de la Memoria. Bueno, pasemos a otro tema. Vamos a hacer un pasaje nomás por esto, más para pensarlo en términos de los fenómenos de masas en torno a la subjetividad que para otra cosa. Derecha Fest.
Derecha Horror Show, como tituló Página 12. ¿Viste que hubo una otra fest afuera en otro Claro, lugar de Córdoba? En la plaza... Que se llamó como... Se llamó... fue una Pueblada Fest. Sí, se llamó Pueblada. Pero el colectivo que la organizó se llama Milei Culiadazo. Sí. En cordobés legítimo. En su Claro. media lengua natal, los cordobeses lo definieron como Milei Culiadazo. Esa fue la respuesta al evento organizado en Córdoba, en donde se dieron cita los más altos representantes de la ultraderecha vernácula, poniendo en escena explícita lo peor de este sector y lo peor de la época, claro, que es una época en donde se muestra la segregación, el racismo, el rechazo, la diferencia, la búsqueda de aniquilar lo diferente en términos explícitos. Sí, pero además lo que se pone de manifiesto es la asimetría en la interpretación de las manifestaciones de un lado y del otro. Además de Javier Negre, dueño de La Derecha Diario, Agustín Laje, que fue el organizador del festival, Nicolás Márquez, que es el biógrafo del presidente, el Gordo Dan, y varios pastores y pastoras evangelistas, hasta un estadounidense, Alex Brunsewitz, un consultor de 27 años vinculado a la campaña de Donald Trump y que se desempeña como director de comunicación digital de la Casa Blanca. Pero nuestro inefable presidente, además de llamarla bruta traidora a su vicepresidenta, la antes ponderada Villarruel, amenazó con sorpresas con los resultados de ponderada octubre. Por él. Aclaremos. Ponele, digamos, ¿no? Sí. Digo digamos, porque él pasa de ser el mejor de la historia a ser el traidor de la historia. También atacó a Cristina Kirchner y a la casta política chorra, parasitaria e inútil, a los periodistas ensobrados, los sindigarcas y los empresarios prebendarios. No se priva de nada. Lo que sí, fuera de toda broma, es vergonzoso. Y tremendo. Yo no sé si lo repetiría, simplemente diría que fomentar ese tipo de canciones, sí, y la gente que responde, ¿no? Que responde, tanto los cantitos en donde toman cantos y consignas nuestras para parafrasearlos de la peor manera, o los cantos que reivindican la motosierra, muestran la capacidad del ser humano de identificación, de mimetizarse con el otro, en una pasión, el odio como pasión oscura, y ser capaces de seguir como al flautista de Hamelin, a ir a poner la bala que les va a disparar, porque gritar motosierra es reivindicar algo que es un arma contra ellos mismos. No, pero además incluso lo que se ve es la doble vara de la justicia o de la lectura de estos sucesos, porque, digamos, está mal ponerle bosta en la puerta de la casa a Esper, y es un insulto a su familia, y está bien que Esper pueda decir que Florencia es una hija de puta. O sea, no hay parangón entre una posición y la otra. Por eso es el discurso explícito, sin velo, el odio como pasión oscura, develado, puesto en este tipo de encuentros, en donde efectivamente la gente viva eso, poniendo en juego lo peor de la condición humana, en una suerte de sugestión hipnótica. Bueno, podemos recomendar la lectura de Psicología de las Masas, de Freud, en donde algo de esto se puede pensar como para precisamente interpelar un poco algo de lo que está pasando más allá de lo que genera como rechazo, como incomprensión, parece mentira, no lo puedo creer, todas estas cuestiones que uno escucha cuando asistimos a este tipo de escenarios, ¿no? Hay una suerte de servidumbre voluntaria. Y el último tema de la filosofía, que no nos quedó lamentablemente mucho tiempo, pero es sabido por todos, son los dichos del del futuro embajador de Estados Unidos, futuro virrey, como decimos nosotros en broma, que realizó una serie de temerarias e insultantes afirmaciones ante una audiencia ante el Congreso de su país.
Dijo que va a venir para respaldar al gobierno de Javier Milei. Dejó en claro que el respaldo de Milei a Milei y el triunfo en octubre es un objetivo prioritario. Cito textualmente: Trump me pidió trabajar con su amigo Javier para construir una grandeza sin precedentes. Dijo que recorrerá las provincias para dialogar con los gobernadores y, literalmente, vigilar que no hagan acuerdos con los chinos. Bueno, la inculpó a Cristina, dice que va a trabajar para asegurarse que Cristina reciba la justicia que merece. Se quejó de la prisión domiciliaria, se atrevió a deslizar responsabilidad en la muerte del fiscal Nisman y en el encubrimiento del atentado de la AMIA. Textualmente dijo: obviamente que nosotros sepamos, no estuvo involucrada en el bombardeo a la AMIA, pero definitivamente sí estuvo involucrada de alguna manera en su encubrimiento. Avanzó también sin la más mínima prueba en esta temeraria afirmación. Y luego recurrió a la figura de que Dios sabe si estuvo involucrada en la muerte del fiscal Nisman. Bueno, Cristina le contestó raudamente, Sí. Justamente dijo que tomó alguno de estas afirmaciones, de estas expresiones, como vigilar a los gobernadores, que va a venir a frenar acuerdos con China, y dijo, para que nadie le queden dudas de por qué estoy presa, asegurarse de que CFK reciba la justicia que merece. También dijo que su misión es apoyar al triunfo de Milei en las elecciones de octubre y, en fin, Cristina, tomando esto de que deben votar bien, justamente denuncia que la campaña no la hacen los hermanos Milei, la hacen Washington y el Fondo Monetario, y dice también en su mensaje de Twitter, al final, lo de las fuerzas del cielo y los tuiteros malos eran para la gilada. Notificate que los que verdaderamente mandan en la Argentina de Milei son las fuerzas del norte. También hubo otras expresiones. Sí, así como Cristina sintetizó Brade no Perón, y ahora es la Melas o Argentina, Axel Kicillof dijo la Melas go home, como se solía pintar en las paredes en nuestros tiempos. En protesta por la penetración norteamericana. Dice Kicillof: repudiamos las declaraciones ante el Congreso de Estados Unidos del candidato de Trump a la embajada en la Argentina. Son intolerables. Un enviado diplomático no puede comportarse como si fuera un tutor de las políticas soberanas del país que lo recibe. Es una violación del derecho internacional y una falta de respeto a nuestra dignidad nacional. También Miriam Bregman dijo que era difícil identificar qué cosa es más grave de todas las que dice, consideró inaceptable la intromisión en los asuntos internos de Argentina, que opine sobre la distribución de poder establecida por la Constitución del 94 y quiere inversiones de un tercer país. También repudió los dichos sobre Cristina y sobre todo que no oculte el apoyo a la campaña de Milei. Y por último, una muy importante declaración de la Asociación Americana de Juristas. Dice, emitió un duro comunicado donde exhorta al gobierno argentino a rechazar las cartas credenciales del embajador designado de Estados Unidos, Peter Lamelas, por considerar que sus declaraciones ante el Senado norteamericano constituyen una clara injerencia en los asuntos internos del país. Sí, dice el cierre de su comunicado: convocamos a los intelectuales, a los movimientos y organizaciones sociales, culturales y profesionales y a las fuerzas políticas progresistas a expresar su rechazo y a exigir que se respeten las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas relativas a la no intervención en los asuntos internos de la República Argentina, reafirmando nuestra condición de Estado soberano. Bueno, respondemos a esa convocatoria sumando nuestro y vamos ahora a nuestros seres queridos. Aún caminan contigo, aún caminan conmigo, los que nunca se fueron, los que nunca se han ido,
hasta el fin de los tiempos, los desaparecidos, los compañeros nuestros seres queridos. Hoy queremos recordar a Mario Roberto Santucho, Liliana Marta Delfino, Benito Urteaga, Ana María Lancilotto y Domingo Mena. El 19 de julio de 1976, en un departamento ubicado en la calle Venezuela 3145 en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, que era el domicilio de Domingo Mena, durante un enfrentamiento con un grupo de tareas del ejército argentino a mando del capitán Juan Carlos Leonetti, fueron asesinados el máximo dirigente del PRT, Mario Roberto Santucho, y Benito Urteaga. En el tiroteo también falleció Leonetti. La compañera de Domingo Mena, que había sido secuestrado este domingo, el mismo día, Ana Lancilotto, embarazada de 6 meses, fue detenida horas después cuando ingresaba al departamento. Se cree que Santucho llegó malherido al hospital de Campo de Mayo y murió poco tiempo después en esa guarnición militar sin recibir atención médica y sin que su cuerpo haya sido devuelto a sus familiares. El hijo que estaba por nacer de Ana Lancilotto y Domingo Mena nació efectivamente en cautiverio en septiembre de ese mismo año y muchísimo tiempo después, en 2016, recuperó su identidad. Fue el nieto 121 y se llama Maximiliano Mena Lancilotto. Presentes. Y nos vamos, y hoy, en homenaje a Palo Pandolfo, fallecido el 22 de julio de 2021, lo haremos con un tema de Juan Rosasco, en el cual participó Palo, que se llama Gritos de Madrugada. Hasta el miércoles que viene los dejamos con la Caja de Pandora, con Mónica Arredondo y Marcela Goro. Hoy siento en el pecho un agujero profundo y gris. Este paisaje solo huele a miseria. Los malos nunca tienen problemas para dormir. La gente buena por amor se desvela. Y yo no me olvido porque no me quiero olvidar. Porque si olvido se me viene la pena. Suena en el patio alguna bala de alguien sin fe. Balas de ayer que hoy destrozan mis venas. Y no es la música de mi corazón. Yo como un deber guardaré tus gritos de madrugada por siempre. Quiero ser luz cuando casi ni sombra soy. Debo cantar con paciencia mis días. No habrá destierro ni espíritu, solo Dios. Solo la lucha que a las almas libera. Esa es la música de mi corazón. Yo como un deber guardaré tus gritos de madrugada por siempre. Por siempre. Militante sol, me enseñaste que el amor es compromiso y que el compromiso es lealtad. Vos sos la música
30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Nuestra maestra Eve de Bonafini. En Caput nos enseñó a pelear. pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres?